Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto ver muchas caras por acá. Mi nombre es Lala Ballín, yo soy la coordinadora de media en la Fundación y el día de hoy nos complace poder estar con ustedes compartiendo este webinar de neurociencia social y tacto. Quisiera comenzar con lineamientos de la reunión para que puedan tenerlos ustedes claros. La reunión, el webinar durará 90 minutos, tendremos 3 bloques y para que ustedes puedan tener espacio a hacer las preguntas, consultas que quieran hacer a los expertos, les pedimos amablemente que tomen nota en algún cuaderno, papel, por ahí, para recordar su pregunta y abriremos un espacio en el cual ustedes nos enviarán sus preguntas poniendo nombre, país y la duda para que podamos pasarlas, seleccionarlas y podamos pasarlas a nuestros invitados para que las respondan. Amablemente les pedimos que la sesión la llevaremos a cabo con el chat cerrado para evitar que haya alguna distracción y que ustedes puedan concentrarse en los ricos conocimientos que nos van a compartir el día de hoy. Y si alguien tuviera que expresar algo, podré recibirlo en privado en ciertos momentos que abramos para que nos envíen sus preguntas. Los micrófonos van a estar cerrados para poder tener interferencias. Y pues me parece que está todo claro. Le voy a dar la palabra a Gemma del Cid, que es la coordinadora pedagógica de la Fundación, para que pueda comentar cómo va a estar la estructura de nuestro webinar. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Gracias, Lala. A ti, Gemma, adelante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al evento organizado por la Fundación. Mi nombre, como ha dicho Lala, es Gemma del Cid y soy parte del equipo fundador y organizador de la Fundación. Una de mis funciones es la coordinación pedagógica, acompañando a los voluntarios que están dentro del programa en su formación y apoyándolos y haciendo el seguimiento en este proceso de formación. El evento de hoy va a ser liderado por dos grandes expertos en el campo, el doctor Jorge Aranda, osteópata, docente y parte del equipo de la Fundación, y la doctora Concha Pinós. Este evento va dedicado al ámbito de la neurociencia social y durante el mismo se hablará de muchos aspectos relacionados con la somática del cuerpo, su relación con lo afectivo y también con los sentidos, prestando especial atención al sentido del tacto como una necesidad neuroevolutiva y también prestando atención al valor que tiene este sentido dentro de la neurociencia social y cómo se ha visto afectada durante la pandemia del COVID-19. Así también ofreceros herramientas de cómo trabajar para y con el tacto y paliar algunas de las restricciones de este sentido dentro de las medidas expuestas por la pandemia, así como de la cuarentena. Este seminario se va a desplegar en 3 bloques. El primer bloque se titula Neurociencia social y el tacto. El segundo bloque va dirigido especialmente al sentido del tacto. Y el último bloque de este seminario se llama Dialogar y compartir. Y bueno, ya habiendo presentado el seminario, os dejo con la doctora Concha y el doctor Jorge. Muchas gracias. Gracias Gemma, gracias Lala, gracias a todos. Jorge, bienvenido una vez más a la Fundación. Quisiera decir algunas palabras sobre Jorge antes de avanzar. Jorge no solo es un amigo inestimable y un gran profesional, su ámbito es el trabajo con los chicos, es también el director de una fundación maravillosa que se llama Hands with Heart. Así que le quiero desde luego, desde el corazón, dar la bienvenida a Jorge. Jorge, gracias. Sé que estás en Murcia, aunque tendrías que estar en Bali, en Indonesia, atendiendo a esos chicos. Su trabajo es fundamentalmente atender a personas, a niños que sufren de discapacidad. Él hablará más tarde de ello.
pero es un docente excelente, no solo en España, sino en muchas universidades de todo el mundo, en Argentina, en México, en Rumanía. Seguro que me dejo unas cuantas, Jorge, luego tú lo complementas. Vamos a empezar la tarde y tenemos solo 90 minutos para darnos un viaje por el cerebro. Empezamos por la neurociencia social. Algunos de vosotros que ya sois voluntarios y familiares con un lenguaje neurocientífico y otros que no lo sois, conocéis la denominación sobre qué es la neurociencia social, o cuando hablamos del marco fenomenológico de nuestro trabajo decimos que es neurociencia afectiva, cognitiva y social. Casi todos tenemos muy claro lo que es la neurociencia cognitiva porque es la que se encarga de los procesos más o menos funcionales del cerebro y de todos los procesos en relación al pensamiento. Pero no hemos hablado suficientemente de qué es la neurociencia social, así que quisiera hacer como un despliegue primero sobre qué es la neurociencia social, cuáles son los ámbitos de intervención más importantes y por qué escogemos trabajar esta tarde con una área de la neurociencia como es la sensopercepción y de allí iremos en trampolín hacia el tacto. La neurociencia se puede decir en singular o en plural. Cuando hablamos en singular hablamos de los procesos que resguardan al cerebro y cuando hablamos de la pluralidad de la neurociencia ya estamos dando una perspectiva multidisciplinar. A mí me gusta más hablar de las neurociencias y entonces lo entendemos como un conjunto de conocimientos que en sí mismos representan retos porque están dialogando, es un diálogo entre la ciencia para comprender un poco cómo funcionan los procesos más relevantes de los humanos en materia social en relación con algunas áreas muy concretas. La primera, desde luego, sería la empatía. La neurociencia social le presta atención a cómo funciona ese fenómeno de representar la mente del otro. Le presta mucha atención al estrés y por tanto al estrés traumático, a la agresividad, a la violencia o a por qué se producen factores determinados en relación del individuo con su cultura. El objetivo de la neurociencia social es mucho más amplio que la neurociencia cognitiva, porque no solamente incorpora los mejores aspectos de la neurociencia cognitiva, sino que incorpora las ciencias sociales, como por ejemplo la cultura, la economía, las empresas y sobre todo la educación. Dentro de nuestros voluntarios hay un tercio que son educadores formales, porque todos los que trabajan en psicosociología también hacen de alguna manera u otra un trabajo de educación. Pero si para alguien ha sido importante la neurociencia social, ha sido para los docentes. ¿Por qué? Pues porque toda la relación que existe entre la mente, el cerebro y los genes ha marcado mucho camino sobre cómo debemos de enseñar a los chicos y también a los pacientes, cómo debemos de analizar los gestos y los procesos sociales, qué relación existe entre la regulación de la expresión de los genes y la neuroplasticidad del cerebro. Ese es el gran debate de la neurociencia social. Muchos de nosotros, o casi todos, hemos oído hablar de Giacomo Rizzolatti. En 1996, Rizzolatti, que era un conocido neurólogo en aquella época en la Universidad de Parma, en Italia, descubrió junto con Ganizzaga y otro conjunto de colegas italianos cómo funcionaban un grupo de neuronas, un grupo pequeño de neuronas que se activaban cuando las personas y también los animales observaban las expresiones, las emociones o la conducta de los semejantes. Lo que hizo Rizzolatti y Ganizzaga fue un gran ajá. Descubrieron el funcionamiento de las neuronas espejo. Y eso supuso un avance grandísimo. Era solo 1996, hace nada, es como media hora biológica. Un gran avance en el área, por ejemplo, de la neuroplasticidad, cómo nos comportamos con los demás, cómo imitamos las acciones y, por así decirlo, podríamos comprender cómo se construyen los peldaños de la relación del sujeto con la cultura. Otro de los grandes descubrimientos en relación con la neurociencia social lo llevó a cabo Tania Singer. Tania Singer fue la directora durante mucho tiempo de una parte del Max Planck Institute en Alemania.
Ella es neurocientífica dentro de la línea afectiva, cognitiva y social y descubrió los circuitos de la empatía en el cerebro. Era aproximadamente 2005-2006. Tania puso atención a cómo nosotros representábamos el dolor en el cerebro y cuando veíamos a un ser que estaba sufriendo, nuestro cerebro también representaba eso y por lo tanto su descubrimiento, el descubrimiento de Tania fue muy significativo en materia de estrés postraumático y de estrés. Hizo que nos tuviéramos que plantear nuevos retos a la hora de valorar el estrés. Los dos, Ganichaga y Tania Singer, fueron, por decirlo de alguna manera, puntas de lanza en los aspectos de la neurociencia social. Pero quiero hablar de otra gran escuela de la neurociencia social que ha dado muy buenos frutos y sobre todo porque viene de Chile. Y esa gran línea de la neurociencia social tiene que ver con nuestro querido Humberto Maturana, en su planteamiento sobre el concepto de la autopoiesis y Francisco Varela. El impacto de Maturana y Varela, que fue primero su discípulo y más tarde su colega y colaborador, ha sido emblemático en la mayoría de las universidades latinoamericanas, desde la UNAM de México, Costa Rica, Cuba, Chile, Argentina. Muchos de nosotros hemos sido fuertemente influenciados por el pensamiento de Maturana. Maturana, que aún está vivo y que viva mucho, aunque es mayor, tiene 91 años, nos plantea un elemento muy significativo, la relación que existe entre la neurociencia y la cultura, de nuevo la neurociencia social. Por así decirlo, podemos definir que la neurociencia social estudia los mecanismos neuronales, los mecanismos hormonales, los celulares, los genéticos, y cómo emocionales también, y cómo se articulan todos esos mecanismos en el edificio de una cultura y de una sociedad. Por eso los primeros que se interesaron por estas neurociencias sociales de alguna manera fueron aquellos que venían del campo de las ciencias sociales. Entre ellos me gustaría hablar de Emily Durkheim. Durkheim lo que hizo fue empezar a estudiar el comportamiento de los maoríes y el desarrollo de su cerebro en relación con su cultura. Emily Durkheim es un seguidor fuerte del que había sido el trabajo de la antropóloga Margaret Mead. Margaret Mead fue la primera mujer antropóloga que se recorrió el mundo y puso muy claro la relación que existía entre la mente y la cultura. Margaret Mead fue la única que se atrevió a debatir claramente con lo que era el conductismo en Harvard en un debate súper famoso que ella ganó, por supuesto, en la relación de la cultura y el cerebro versus la conducta y el cerebro. La neurociencia social lo que pretende es crear una ciencia interdisciplinar que incluya al sujeto, la cultura, el proceso y sus dinámicas. Y esas dinámicas son siempre un tejido de comprensión sociológico y también interno. No podemos dividir, y veremos esta mañana, bueno, ya esta tarde, la sensopercepción de los sujetos como un fenómeno interceptivo de la interceptividad del cerebro. Procesamos la información, la sentimos de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo también a la relación que guarda con nuestra epigenética. Podemos decir que hay una poderosa relación bidireccional. Normalmente cuando estudiamos neurociencia en el inicio de nuestros trabajos siempre planteamos 4 cuestiones. La neuroplasticidad, la epigenética, la relación bidireccional entre el cuerpo y la mente y el sustrato de la bondad. Ahora os añadiría el quinto, que es la capacidad de reconocer que todo eso, sin el contexto de una cultura y de una sociedad, no nos puede permitir comprender los valores e incluso los aspectos más matizables de lo que sucede. La neurociencia social trabaja y estudia en diferentes áreas. Es como si abriéramos departamentos. Voy a citarlas, unas cuantas, y luego ya entraremos directamente en tacto. La más significativa e influenciable se llama la teoría de la mente, y la teoría de la mente es la capacidad de comprender nuestros procesos de manera cognitiva, predecirlos, asumirlos
y modificar estados de la mente. Gracias a trabajos como los del profesor Davidson o Sarah Leithart en Harvard y en Wisconsin, nosotros somos capaces de observar que solo un minuto de un ejercicio puede inferir cambios sustanciales en nuestros estados mentales y, por tanto, inferir y predecir cambios conductuales. A eso, ese tipo de proceso de que podemos cultivar estados de la mente tiene que ver con la teoría de la mente. La segunda gran pilar de la neurociencia social es el estudio de la empatía y de la emoción. Y el estudio de las emociones es fundamental para comprender la cognición, no solo a nivel del sujeto, sino cómo esa emoción no está aislada de su contexto cultural o social, ni tampoco del comportamiento. Me gustaría citar a tantos compañeros en materia del estudio de la emoción y voy a remarcar a dos de nuevo. Antonio Damasio, con su gran mapeo del cerebro, Paul Ekman, por supuesto, en su trabajo sobre los marcajes del rostro. Ekman, que ya es mayor, pasa de los 80, fue uno de los primeros también que se fue a estudiar a Indonesia y a Nueva Zelanda, cómo los aborígenes expresaban sus emociones. Dentro de la Fundación hemos apostado siempre por el valor de la emoción y de la somática y destacamos el trabajo de nuevo de Davidson en cuando él descubre cómo funcionan los patrones relacionales en el cerebro. El tercer elemento de la neurociencia cognitiva y social es la autoconciencia. Entonces creemos que las personas se pueden formar a sí mismas, pueden interactuarse, interpelarse y crear nuevas edificaciones de un sí mismo. A este sí mismo le llamamos la narrativa del ser. Está más o menos al fondo de la derecha del cerebro y encontramos suficientes estudios en todo lo que acabo de citar. Hay numerosos estudios científicos en todas estas áreas, pero quizás uno de los departamentos más pioneros, estoy intentando repartir la bibliografía, ha sido la Universidad de California en sus departamentos de psicología sobre el estudio de la conciencia y cómo se puede regular la conciencia y la autoconciencia. Otro grupo significativo de estudio dentro de la neurociencia social es el que tiene que ver con la neurojusticia. Berkeley, California, el trabajo de muchas personas, pero por ejemplo Rhonda Magee la destacaría. Ella ha sido 3 veces catedrática de Derecho y Filosofía del Derecho. Martha Nussbaum, más de 72 años, una excelente docente y filósofa del derecho, hablando sobre el sentimiento de las emociones públicas. Culpa y vergüenza son sus grandes obras. Ambas han estudiado, y otros muchos más, las relaciones que existen entre las emociones y el aspecto social, cómo nosotros creamos actitudes y prejuicios en las diferentes identidades de las personas. Y para acabar, como he dicho al principio, las relaciones sociales en materia de educación. En ese campo lo que nosotros estamos haciendo es unir estas áreas que acabamos de presentar y la podríamos definir la neurociencia social como un encuentro entre la educación, la economía, la política, la medicina, la justicia, que lo que pretende es comprender más cómo funciona la condición humana dentro de una cultura y dentro de un contexto. Para acabar este primer bloque, me gustaría explicar que, como siempre, la ciencia, si sabe algo, es que no sabe. Así que cualquier cosa que digamos, no la tomen ustedes como una verdad. Es una verdad temporal siempre, porque la ciencia está sujeta a variabilidad. Pero sí que lo que estamos diciendo es lo que podemos demostrar hasta ahora. Lo que podemos demostrar le llamamos evidencia, evidence-based, y todo lo que no podemos demostrar, pero intuimos que es bastante significativo, le llamamos la neurofenomenología. Los dos aspectos son los que vamos a tocar esta tarde. Y quisiera presentar por qué el tacto se puede representar tanto desde la ciencia cognitiva social como desde la neurofenomenología.
Nosotros sabemos que los sentidos son muy importantes. Dentro de nuestro neocórtex hay una parte que se llama la zona de la sensopercepción, y en esa zona de la sensopercepción guarda una relación muy directa con nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso lo que hace es captar a través de los órganos de los sentidos lo que está sucediendo dentro y fuera. Y a partir de lo que pasa, que está sucediendo dentro y fuera, manda información al resto del sistema nervioso. Sistema simpático y parasimpático se regulan a través de los sentidos. O sea que antes de que llegue la emoción, surge la captación mediante los sentidos. Hay sentidos que son más importantes, más significativos que otros. De ellos, los más importantes son el olfato, que es el más antiguo, el tacto y el oído. Hoy en la sesión de esta tarde hemos escogido el tacto. Seguro que vamos a trabajar los otros dos para nutrir un poco más nuestra cultura en la fundación y también nuestro cerebro, nuestra inteligencia. Y quisiera ya detenerme aquí en esta introducción. No sé si hay, Lala o Gemma, algún comentario hasta ahora, alguien que quiera comentar algo sobre lo explicado. Con mucho gusto, ahora habilitamos el chat para que puedan plantear las cuestiones. Ok. Lo pueden abrir ahora. La motivación era hacer una introducción muy breve sobre el marco fenomenológico de la neurociencia social y de ahí ya entramos en lo que es el tacto. Marco Leone está planteando algo, pero no ha llegado completo, entonces... Podemos abrirle el micro a Marco. Marco siempre tiene buenas ideas. Sí. Marco, desde Córdoba, ¿cómo estás, querido? Marco, te abro el micro con gusto. Adelante, Marco. Hola, Concha, hola a todos. Una pregunta, Concha, ¿cómo podríamos definir la mente desde una perspectiva neurosocial? ¿La mente desde una perspectiva neurosocial? ¿Cómo la podríamos definir mirándola desde una perspectiva neurosocial? Fantástico, Lo que escucho es que en general la tenemos confundida con el cerebro, como si estuviéramos hablando de lo mismo, y sé que no es lo mismo. No, no es lo mismo para nada, es una excelente pregunta. Normalmente un estudiante o una persona debería de saber la diferencia entre cerebro, mente, inteligencia y conciencia. Cuando le preguntamos a un niño, lo digo a los niños porque a mí me gusta preguntarle a ellos, a ver si nosotros lo sabemos bien, ¿dónde está tu cerebro? Dice aquí. ¿Y dónde está tu mente? Dice aquí. No la pone en el mismo lado, pero casi en el mismo lugar. Y no puedes entender que tu mente está en otro sitio. Dicen, no, mi mente está aquí. ¿Y dónde está tu inteligencia? Ya no sabe dónde ponerla. Lo único que... Y conciencia, no se sabe. Pues esos 4 aspectos son muy significativos. El cerebro es el órgano que procesa todos este vaivén que estamos describiendo. Desde una perspectiva neurocientífica, social, la mente es un sentido más. Es uno de los órganos de sensopercepción y eso es muy significativo en materia de psicología porque, bueno, no sé cuando tú estudiaste, pero la mayoría de los estudiantes que estudian psicología no hay una asignatura que diga vamos a estudiar qué es la mente y cómo observamos la mente. Básicamente la neurociencia social ha aprendido mucho, por ejemplo, de Oriente a la hora de observar la mente. Mente es una palabra que en su etimología procede del sánscrito, viene de la palabra manas, que es la raíz ma, que es mano, y también es ma, como mamá, y como madre, y como corazón. Eso en sánscrito, mente y corazón no están separadas. Entonces podemos entender que la mente está aquí. Hay una anécdota muy graciosa, me voy a permitir contarla, seguro que Richard no se va a enfadar por ello. Es sobre Richard cuando empezó a medir la mente y la compasión en India. Entonces él se fue como hace 30 años con unos bártulos, como 30 o 40 kilos, subiendo al Himalaya. Dalai Lama le había dicho, hay unos yogis, vete a medirlo. Entonces fue allí muy obediente
y le dijo a los yogis, estaba Francisco Varela en esa expedición, vamos a medirle la mente y vamos a medir en la mente sus procesos de la compasión. Y ellos dijeron, ok, de acuerdo. Entonces se puso a ponerle cables en el cerebro y todos se pusieron a reír. Ja, 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 ja. Y Richard y Francisco dijeron, ¿qué pasa? ¿De qué os estáis riendo? Bueno, nosotros pensábamos que nos ibas a medir la mente y la mente no está aquí. La mente para nosotros está aquí. Entonces es interesante el concepto que nosotros tenemos de mente y dónde situamos la mente. La mente es un sentido desde la perspectiva cognitiva y social que puede ser cultivado, regulado y apreciado, o sea que es el equivalente al tacto. Hay una de las máximas que trabajamos mucho en la tendencia de la neurociencia italiana y es una frase mítica que dice, la mente miente. La mente mente, que es lo mismo en italiano, la mente mente. ¿Por qué? Porque no dice la verdad, está sujeta a las percepciones, en tanto que está sujeta a la percepción, está sujeta a los sentidos, así que no hay una mente intrínsecamente estable, sino que hay un conjunto de fenómenos sensoperceptivos a los cuales nosotros le atribuimos una identidad. Y esa identidad que le atribuye la identidad es la parte más cognitiva de eso, y esa es la mente. Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Muchas gracias, Concha. De nada. ¿Alguna cuestión más, Lala? Lo que comentaste respecto a los sentidos, hay 3 personas que están haciendo la misma pregunta, Darío, Laura y María, respecto a los sentidos, que con base a qué criterios se determinan que son los más importantes o los más antiguos. Fantástico, gracias por la cuestión. Bueno, pues porque cuando le damos, por ejemplo, a oler a una persona algo, podemos ver qué efecto tiene en qué áreas del cerebro y vemos que el olor está en las áreas más profundas de la parte límbica. O, por ejemplo, que el tacto, que es lo que ahora va a presentar Jorge, le sigue y después le sigue el oído. El núcleo más primigenio del cerebro es lo que tiene los olores más antiguos. Y ahí entendemos, por ejemplo, que la mente, atendiendo a la pregunta, a la reflexión de Marco, no está en el núcleo primario, porque nuestra concepción primaria de la identidad no es cognitiva, sino metacognitiva. La mayor parte de nuestros procesos en general son metacognitivos. Muy pocos son cognitivos y por lo tanto no lo podemos explicar a través de la palabra. Pero la mente no es solo palabra, es más. Otro día hablaremos más de la mente. Perfecto. ¿Qué tal si le damos paso al doctor Aranda? Jorge, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Concha. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer para mí estar frente a todos estos compañeros y bueno, espero que podamos disfrutar tanto de la sesión como yo lo estoy haciendo hasta el momento. Me presento un poco, me llamo Jorge, soy osteópata, soy licenciado en osteopatía, máster en osteopatía pediátrica y doctorado en osteopatía. Como ha dicho la doctora Concha, soy docente en distintas instituciones académicas, en algunas universidades también, en distintas partes de Europa y de Centro y Latinoamérica. Soy presidente y fundador de Hands with Heart, Manos con Corazón, que es una fundación sin ánimo de lucro que aporta salud, bienestar y educación a niños con discapacidad o que tengan alguna situación compleja a nivel social. Debido a mi formación como osteópata y a mi profesión como osteópata, el tacto es un elemento muy importante para mí a nivel personal y a nivel profesional. Pero dada al tipo de población a la que le dedico toda mi actividad, mi principal actividad profesional, que es los niños que presentan una discapacidad severa, se ha hecho más evidente y más importante para mí el tacto. Porque nosotros a través del tacto tenemos que ser capaces de evaluar, diagnosticar y tratar a aquellas personas con las que nos relacionamos en el ámbito sanitario.
La mayoría de los niños con los que yo trabajo y he trabajado son incapaces de comunicarse verbalmente, no tienen capacidad de desplazarse, la mayoría están en silla de ruedas o son los padres los que los tienen que desplazar y mover, y muchos de ellos no pueden ni siquiera alimentarse por la boca, tienen que ser nutridos por una sonda. Entonces eso hace que sea muy complejo la capacidad de comunicarme con ellos de un modo cognitivo, de un modo verbal. Es por eso por lo que el tacto se ha hecho muy presente aún más en mi profesión y lo que ha hecho que yo le dé aún más importancia. Entonces, quería compartir con ustedes algunas de las conclusiones o algunos aspectos que con respecto al tacto para mí son muy importantes y muy interesantes y que describen un poco cómo nos llegamos a conocer nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los que nos rodean y en consecuencia cómo llegamos a generar los vínculos sociales que también ha explicado la doctora Concha. El tacto es un sentido del cual no nos podemos desprender, no podemos desconectarnos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si, por ejemplo, nosotros quisiésemos imitar o hacernos una idea de cómo podría ser vivir sin el sentido de la vista, podemos cerrar los ojos, podemos taparnos los ojos con algún tipo de gafa o de venda y podemos simular cómo sería privarnos de ese sentido. Lo mismo podría suceder con el sentido del oído. Si nos tapamos los oídos, intentásemos simular cómo sería convivir y relacionarnos en sociedad sin tener ese sentido activado. Y algo similar podríamos llegar a realizar con el sentido del gusto y con el sentido del olfato. Pero el sentido del tacto está siempre presente y no podemos desprendernos de él. Está tan presente que ni siquiera somos conscientes casi de algún modo de que es un sentido y en consecuencia nos identificamos al 100% con cómo nos sentimos. Nos hacemos parte de él. Y eso lo podemos encontrar en muchas de las expresiones habituales, muchas de las expresiones que utilizamos cotidianamente de cómo nos sentimos o cómo hacemos referencias a otras personas, están relacionadas con la percepción física sensorial. Por ejemplo, cuando decimos que algo me da mala espina, o cuando decimos que una persona tiene poco tacto. Una persona que tenga poco tacto es una persona que no tiene los recursos sociales o las destrezas o habilidades sociales como para poder relacionarse con otros sin ofenderlos o sin generarle algún tipo de descomodidad, ¿no? Entonces, eso es un poco como para introducir el por qué el tacto está tan integrado y cómo, hasta qué punto forma parte de nuestra vida. Eso nos lleva a darnos cuenta de que el tacto es en parte lo que nos hace humanos y no podemos separar la humanidad del tacto y en consecuencia tampoco podemos separar la emoción del tacto. Es un proceso muy complicado, muy complejo el de separación de la emoción del tacto. Es una conexión emocional con la cual nosotros también nos relacionamos. Nosotros somos por definición y por naturaleza seres sociales. Dependemos desde que nacemos de un vínculo social. Un bebé nace y es inofensivo. Es inofensivo prácticamente hasta los 3, incluso puede que es 4 años de edad. Entonces nosotros tenemos que depender de nuestros sentidos, en especial el sentido del tacto, para relacionarnos. Esto afecta profundamente nuestra concepción de nuestra experiencia humana y en consecuencia nuestra experiencia social. Hay estudios que se han realizado con respecto a la privación del tacto. Obviamente estos estudios son muy difíciles de plantear y de gestionar por el componente ético, pero a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando Rumanía salió del régimen que tenía, se encontraron una gran cantidad de orfanatos que estaban saturados y tenían muchos niños que habían sido privados del tacto, al que no se les podía haber dado atención sensitiva como era necesaria. Se les había alimentado, obviamente, pero se les había privado bastante del tacto. Y esta privación del tacto es muy importante en los 1000 primeros días de existencia, incluida la intrauterina, que en consecuencia nos llevaría hasta los 2 años de vida una vez que ya hemos nacido. Entonces, la privación del tacto, sobre todo en estos niños, en bebés, cuando en estos primeros 1000 días de vida, en estos primeros 2 años de existencia, nos puede llevar a una serie de
de efectos. Nos puede afectar al comportamiento, nos puede afectar a la capacidad de regulación de cortisol, que está muy relacionada con los niveles de estrés y con cómo podemos coordinar y gestionar el estrés. Estos niños también presentaban algún tipo de retraso cognitivo, presentaban retraimiento social, estereotipas, que son típicas de niños que tienen un alto índice de comportamiento autista. También presentaban atrofia física, atrofia mental. Estos niños también tenían una reducción de su peso y de su altura, lo que habría sido normal para su edad. Y también tenían algún otro tipo de comportamiento cognitivo, como por ejemplo el evitar el contacto visual. Incluso había niños que no conseguían que pudieran sonreír. Estas son algunas de las características que esas investigaciones que se realizaron a principios de los años 90 concluyeron con respecto a aquellos niños que se habían visto privados del tacto, en particular aquellos que lo habían hecho durante los 2 primeros años de vida. Por otro lado, tenemos que entender qué es lo que genera el tacto a nivel fisiológico. El tacto tiene una importancia vital con respecto a la regulación, secreción y transporte de neurotransmisores, en particular de la serotonina, que está relacionada con la depresión, con la dopamina, que está relacionada con los indicadores de placer, así como los de oxitocina y vasopresina, que son hormonas que están muy relacionadas con la capacidad de establecer vínculos emocionales y vínculos sociales. El tacto, aparte de tener una relación y unas afectaciones neurológicas a través de estos neurotransmisores, también tiene una capacidad de regulación del sistema nervioso, tiene una capacidad de reducción de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Todos estos factores son los que, cuando estamos en ausencia de ello, pueden generar las condiciones que he descrito previamente. Y esto va a influir mucho sobre el neurodesarrollo evolutivo del niño. Otros estudios que son bastante interesantes que se realizaron en los años 70, sobre todo en Europa, intentaron investigar cuál era la relación o el estado de los niños que habían sido acogidos por desplazamientos bélicos en Europa y cómo a esos niños se les había integrado, entre comillas, en la sociedad y hasta qué punto se les había integrado en la sociedad o no. ¿Por qué era esto importante? Porque una vez más, si volvemos al periodo perinatal, ese periodo en torno a los 2 años de vida, una vez que ha nacido, si ese niño no había sido integrado social, cultural, afectivamente, esos niños estaba demostrado que no tenían la capacidad de desarrollar el lóbulo prefrontal de la manera que habría sido necesaria o que sería más normal de encontrar en niños de su edad. El lóbulo prefrontal está muy relacionado con la capacidad de desarrollar empatía. Entonces son niños que por cómo crecieron y bajo qué influencias y entorno crecieron y se desarrollaron neurológicamente, van a tener una manifestación en su comportamiento a nivel personal y a nivel social también. Esto era un poco para contextualizar y seguir el guión que nos había propuesto la doctora Concha. Ahora me gustaría hablar rápidamente del tacto y vamos a intentar definir el tacto o entender el tacto de un punto de vista neurológico, un punto de vista fisiológico. El tacto básicamente se puede definir como un conjunto de terminaciones nerviosas que encontramos con mayor o menor densidad en distintas partes del cuerpo y que van a informar al cerebro. Estas terminaciones nerviosas están relacionadas con características como por ejemplo el dolor, el calor, el frío, la percepción de picazón, si algo te pica, de vibración, la capacidad de discernir el relieve de algunas estructuras, incluso la distancia entre 2 estructuras, que pueden estar muy próximas. Por eso tenemos en cuenta, por ejemplo, que podemos leer el Braille, como hacen las invidentes, a través del tacto. Todo esto está definido, podemos definir o catalogar como un tacto discriminativo. Este tacto discriminativo lo que hace es que nos informa de lo que está sucediendo fuera de nosotros, de cómo está el mundo fuera de nosotros y en consecuencia poder actuar y responder al respecto. Todo esto está relacionado con la sexopercepción, que se corticaliza, y con el neurocórtex. Por otro lado, en el tacto también tenemos en cuenta que se activan otras áreas del cerebro, como puede ser la ínsula posterior,
La ínsula posterior está relacionada con la gestión de las emociones. Entonces, cuando encontramos una situación que nos puede generar una gran sensación de dolor, se activa simultáneamente esta parte del cerebro y podemos empezar a comprender o a relacionar que una expuesta a una situación muy brusca, como por ejemplo puede ser que nos golpeen en una zona sensible del cuerpo, se activa con respecto a una respuesta emocional. Hay una correlación, pero porque hay una correlación no quiere decir que vayan de la mano. No tienen que se estén dando esos fenómenos a la vez y simultáneamente no quiere decir que sean independientes. Entonces es muy importante tener en cuenta que este tacto discriminativo nos da información del exterior, pero tenemos que también ser conscientes de que podemos tener sensaciones internas y eso sería lo que podría ser derivado o que podría desprenderse después de habernos visto expuestos a un tacto afectivo, que tiene unas características diferentes y que tiene una comunicación con el cerebro y otras áreas del cerebro diversas a las que vienen provenientes del tacto discriminativo. Estas partes, este tipo de estimulación no está tan presente por una situación de neurodesarrollo. El neurodesarrollo nos ha invitado a que, por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle, podamos sentir si hemos pisado una piedra, porque somos muy conscientes de las situaciones que suceden fuera de nosotros, ¿no? Pero a nivel de neurodesarrollo, lo que se genera a nivel cerebral es una especie como de inhibición de los procesos y de las sensaciones generadas por nuestro propio movimiento. Es decir, cuando vamos caminando por la calle podemos sentir si hemos pisado una piedra, pero nos cuesta más, no es imposible, pero nos cuesta más ser conscientes continuamente de cómo sentimos la camisa que llevamos puesta mientras caminamos, o de cómo sentimos la falda, la pollera, el pantalón que llevamos puesto mientras caminamos. Podemos hacerlo, pero tenemos tendencia neuroevolutiva a inhibir relativamente esa información. Por lo cual tenemos tendencia a relacionar el tacto y el sentido del tacto como algo que nos informa de lo que está fuera, pero no tanto de lo que nos informa de lo que está dentro. Y ahora es por donde quiero pasar a hablar del contacto. El contacto, para diferenciarlo del tacto, el tacto sería el tacto discriminativo que he comentado antes, el contacto lo definimos como un tacto afectivo. Un tacto que tiene la intención de establecer un vínculo emocional y un vínculo social. O a lo mejor no tiene esa intención, pero se desprende del mismo. De la exposición a este tacto afectivo se desprende la relación y la generación de este vínculo. Estudios que se realizaron con lo que se denominaba la ayuda canguro, que se empezó a establecer en las unidades de neonatología, fomentaban el contacto piel con piel. Se descubrió de manera aleatoria cuando en un hospital de bajos recursos no tenían suficientes incubadoras como para poder establecer las constantes vitales, sobre todo de calor, de los neonatos prematuros. Entonces se les invitaba a las madres a que por favor en un contacto de piel con piel les aportaran su propio calor al niño, al recién nacido. Y vieron que tenía una cantidad exagerada y no prevista de beneficios para el neurodesarrollo del niño, de beneficios para el vínculo que establecía el niño con la madre. El niño podía reconocer antes a la madre, al reconocer antes a la madre, podía relacionarse antes con la madre y en consecuencia empezar a generar un neurodesarrollo mucho más afectivo, efectivo y veloz. Y a nivel económico, que es por lo que suelen ser intencionadas las investigaciones, reducía el tiempo de exposición del niño o la necesidad de que el prematuro tuviese que permanecer en el hospital. Entonces, este es uno de los vínculos afectivos que empezamos a encontrar y de los que todos somos conscientes, pero que la ciencia pues, ha empezado a evidenciar aún más, ¿no? Entonces, este contacto piel con piel que tiene la madre con el niño es muy importante. Pero después tenemos otro vínculo afectivo que suelen ser las caricias y las muestras de afecto. Hay un estudio de la Universidad de Berkeley que lo que hizo fue analizar el comportamiento y cómo celebraban las canastas todos los equipos de la NBA.
de baloncesto en Estados Unidos. Intentaron ver cuál era el comportamiento de celebración, desde la típica palmada, chocadas 5, desde la palmada pecho con pecho, desde la palmada en las nalgas, y veían cómo los equipos se comportaban entre ellos y si eso tenía alguna correlación o no con cómo les iba a ir en la segunda mitad de la liga. Y encontraron que todos aquellos equipos que celebraban de un modo más físico y que tenían más contacto entre ellos cada vez que celebraban que habían encestado, tenían más puntuación en la segunda parte de la liga, había más trabajo en equipo y las estrellas de los equipos se lucían menos porque tenían más tendencia a pasar el balón y a buscar menos la jugada propia. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del tacto, como puede ser un estímulo muy importante para la eficacia y para el desarrollo de un vínculo social. Por otro lado, el contacto afectivo de la caricia, de la presencia, también tiene mucha importancia. Y tiene una importancia con respecto a qué parte del cerebro estimula. Estudios han demostrado que un contacto afectivo, firme, dulce, delicado, de una duración y un recorrido de 3 centímetros por segundo en distintas partes del cuerpo, en especial en la parte de la espalda, la región posterior del cuello hasta la región lumbar, tiene un efecto en el que se estimula la ínsula. Antes habíamos hablado de la parte posterior de la ínsula posterior, hablamos de la ínsula ahora. La ínsula es una parte muy importante porque es desde donde se desarrolla la interocepción. La interocepción es la capacidad de discernir entre acontecimientos endógenos, propios e internos, y acontecimientos exógenos, externos, más allá de nuestra piel, por así decirlo, ¿no? Entonces, volviendo a como decíamos, que podemos caminar y sentir una piedra, pero nos cuesta más ser conscientes de la camisa y cómo nos cae la camisa sobre la piel. Cuando realizamos o nos vemos expuestos a este tipo de caricias, estimulamos más la ínsula y esa ínsula nos hace reforzar nuestra capacidad de toma de conciencia de los procesos internos. Esta capacidad de toma de conciencia de los procesos internos es muy importante a la hora de ser capaz de diferenciar cómo me siento de cómo reacciono frente a distintos eventos y cómo se disparan distintos componentes emocionales. Esto también nos abre la puerta a distintas dimensiones psicológicas, pudiendo ser capaz de diferenciar más entre la dimensión psicológica objetiva, la subjetiva y la metacognición. Está demostrado que aquellos pacientes que habían sido sometidos a este tipo de tacto afectivo eran más capaces de ser conscientes y controlar de un modo consciente, no controlar, pero ser conscientes de su pulso y de su ritmo cardíaco, lo cual les daría la capacidad de poder modularlo a través de la respiración frente a distintos eventos a los que se pudieran ver expuestos. Es importante recordar que en todo evento emocional tiene un componente fisiológico y tiene un componente físico. Cuanto más seamos capaces de desarrollar nuestra interocepción y ser conscientes de cómo están nuestros órganos y nuestros procesos internos, independientemente de si se ven expuestos o no a un acontecimiento que nos puede evocar una emoción, más fácil será para nosotros poder discernir cómo me estoy sintiendo, cómo me autopercibo internamente y qué es un proceso normal y qué es una reacción frente a la emoción a la que me estoy exponiendo. Y eso nos va a hacer capaces de regularnos mucho más y en consecuencia reaccionar con aquella persona, aquella situación, y eso va a tener una repercusión en nuestro vínculo personal, con nosotros mismos, familiar y social. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora. Gracias, Jorge, por esta docta exposición. No esperaba menos de tu academia. Tengo un montón de notas, Jorge. Estoy segura que los estudiantes han hecho un montón de apuntes. Pero déjame que te diga si yo he entendido bien. Me estás diciendo que los dedos son receptores para sentir, sensorreceptores del tacto. ¿Hay algunas partes del cuerpo también que tienen alguna posición significativa? Imagínate que soy ciego y puedo leer las letras con la punta de los dedos. ¿Hay algunas zonas del cuerpo que también podrían tener esa función? ¿Y cuáles son, Jorge?
Bueno, me alegro de que te guste la exposición por el momento. Espero que el resto de los compañeros también la estén disfrutando. Cuando definíamos el tacto descriptivo, definíamos que el tacto no es más que una acumulación de terminaciones nerviosas que en base a la densidad, a cuántas haya, pues se pueden manifestar unas u otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos estudios que ponen de manifiesto que las mujeres son más sensibles y que tienen más delicadeza en las manos que los hombres a la hora de tocar, de sentir, de percibir, de manipular distintos objetos. Bueno, el estudio concluyó que la mujer no es más sensible que el hombre, sino que la mujer, al tener una mano más pequeña, la proporción o la cantidad o el espacio que hay entre esas terminaciones nerviosas en el dedo de una mujer que en la mano de un hombre, en el dedo de un hombre, que es más amplio, le hacía ser más sensible. En consecuencia, un hombre con mano pequeña va a tener la misma sensibilidad que una mujer con mano grande. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que la cantidad la densidad de terminaciones nerviosas que encontramos en la yema de los dedos, en el pulpejo de los dedos, también lo encontramos en distintas partes del cuerpo. La encontramos en los labios, la encontramos en la lengua. Y algo que es muy específico de estas zonas, es que estas zonas que son muy sensibles, es que tienen capacidad de discernir la distancia que hay entre dos relieves similares. Es decir, cuando vamos a leer el Braille, vamos a poder leerlo porque tenemos unos relieves, unos espacios, unas distancias en las que no hay un relieve, un abultamiento, y de nuevo volvemos a sentir ese abultamiento. Eso lo vamos a encontrar en el pulpejo de los dedos, en la lengua y en los labios. Y es por eso por lo que son las zonas que son especialmente sensibles. Sé que muchos de vosotros pensaréis que tenéis otras zonas del cuerpo que también son muy sensibles, ¿verdad? Bueno, sí tenemos otras zonas del cuerpo que son muy sensibles, como puede ser el ojo, la córnea. Sé que todos pensábamos en la córnea. Y bueno, la córnea nos puede dar una información similar, nos puede dar información, porque todos sabemos que la córnea es muy sensible, nos puede dar información de dolor, pero no podemos leer Braille con la córnea. Y no podemos leer Braille con la córnea porque no tenemos la capacidad de discernir entre dos estructuras de relieve próximo. Lo mismo sucede con la otra zona que estábamos pensando todos, con los genitales. Los genitales no pueden discernir entre esa función de relieve. Así que bueno, por eso es un poco la justificación de qué otras zonas del cuerpo pueden ser sensibles y qué podemos hacer con ellas o cómo nos pueden ser útiles. Espero haber contestado a la pregunta, Concha. Sí, Jorge, de alguna manera la piel podríamos decir que la extensión es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿no? El que tiene más centímetros. Y estoy pensando quizás en alguna zona que es sensible y es esa zona que está cerca del ombligo, ¿verdad? Todas las transmisiones nerviosas y pensando un poco en que el intestino es como si fuera otro cerebro. ¿Qué me cuentas de toda esta parte, ¿no? Del ombligo y todo lo que está alrededor? Esa parte de la piel, ¿qué calidad tiene, Jorge? Bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos y la piel la podemos entender como una prolongación o una extensión del cerebro. Y deberíamos entender la piel como parte de un proceso neurológico. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, pues yo invito, aprovecho este momento para que pensemos no solamente en procesos cerebrales, sino también en aquellas partes del cuerpo, en aquellas estructuras en las que encontramos un alto contenido de actividad neurológica, ¿no? Como puede ser, en este caso, la piel. Con respecto a la pregunta que me hacías, los órganos también hemos encontrado que tienen una gran relación, que tienen una gran importancia a nivel neurológico y que muchos órganos tienen su propia neurología más allá de la inervación simpática y parasimpática que podemos encontrar que van a reportar, que van a informar y con la que se van a comunicar con el cerebro, ¿no? A nivel del abdomen encontramos una gran cantidad de neuroreceptores que tienen una relación refleja con distintos órganos. Entonces, la piel del abdomen es muy importante a nivel de capacidad de regulación de la función de muchos órganos, principalmente aquellos órganos relacionados con el sistema gastrointestinal. Encontramos estos complejos neurológicos bastante amplios en otras zonas, no solamente a nivel del sistema gastrointestinal, sino también a nivel cardíaco.
se han encontrado neuronas sensoriales de hasta 40.000 unidades, lo cual permite plantearnos que hay una actividad y una neurociencia que trasciende y que va más allá solamente de los procesos cerebrales. Entonces, Jorge, cuando estamos planteando un ejercicio que tiene que ver contacto, contacto y caricia, más allá de visualizarlo, el hecho de que visualicemos que aquí está la mano y tocamos nuestro corazón, sería mucho mejor tocar la piel directamente que no la ropa. Tendría un impacto mayor, ¿cierto? Sí, sin duda alguna. Los ejercicios de visualización son muy importantes y tienen un gran efecto, pero podemos ampliarlos muchísimo más, y no solamente ampliarlos y amplificarlos, sino darles una dimensión adicional a través del tacto. Nosotros mismos, si nos tocamos y si estimulamos esas zonas, aunque no va a haber una estimulación exactamente igual que si alguien nos estimulara, que si alguien nos tocara, sin duda alguna le va a aportar esa dimensión adicional que será muy importante para que haya una buena integración somática. La diferencia entre tocar y ser tocados es que cuando nosotros activamos el sistema musculoesquelético para realizar un contacto sobre nosotros mismos, a la vez que sucede eso, se dispara una inhibición en el cerebro, lo cual prepara al cerebro para no reaccionar a ese contacto que se va a realizar. Es por eso por lo que nos cuesta mucho hacernos cosquillas a nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que esa parte de la piel no haya sido estimulada. Se puede ver estimulada aunque no tenga un efecto a nivel cerebral tan potente como si esa misma parte de la piel fuera estimulada por otra persona. Dicho de alguna manera que el tacto, el contacto y la caricia tiene como dos niveles. Tiene un nivel que es de autotacto, autocontacto y autocaricia, y otro que es el tacto hacia el otro, el contacto con el otro y la caricia del otro. Es como establecer un puente entre lo que sería la experiencia objetiva, subjetiva y metacognitiva. ¿Es así, Jorge? Sí, podríamos plantearlo de ese modo. De hecho, en estos estudios a los que estaba haciendo alusión, veíamos cómo se ponía de manifiesto como los efectos que tenía cuando alguien pues, experimentaba el tacto que él mismo se generaba, y después era muy interesante en estos experimentos cuando comentaban y concluyeron que tenía que tener el tacto afectivo, tenía que tener una cadencia y una frecuencia de 3 centímetros por segundo, que estimulaban la ínsula, que es esa parte del cerebro que nos ayuda a la interocepción, la toma de conciencia de los procesos internos de la persona que estaba recibiendo la caricia. También estimulaba parcialmente la ínsula de la persona que estaba efectuando la caricia, y también puede llegar a estimular la ínsula de una persona que observe cómo el operador masajea o acaricia al modelo. Entonces, sí, lo podemos hacer una alusión a esta parte objetiva, subjetiva y de metaconexión. Sí, sería una buena relación, Concha. Jorge, estamos viviendo en una época donde nos han dicho que nos tenemos que poner una mascarilla, que hay un distanciamiento social y nuestra reducción de tocar pieles ajenas, incluso la nuestra propia, se ha visto reducida. ¿Qué pasa con nuestro tacto en esta situación? Pues en esta situación lo que pasa es que yo, por ejemplo, no puedo trabajar, eso para empezar, ¿no? Yo no puedo tocar a otros, entonces pasan muchísimas cosas. Y bueno, la carencia de tacto, como habíamos comentado antes, con esos casos de esos niños en orfanatos, pues tiene muchísimas implicaciones. Una de las principales implicaciones que quería comentar, o que quería reforzar, es el control y la secreción de serotonina. La serotonina está muy relacionada con la capacidad de gestionar la depresión. Entonces, uno de los síntomas de depresión puede ser alteraciones a nivel alimentario y también alteraciones del sueño. Entonces, cuando vemos eso sucediendo en aquellas personas con las que convivimos, aquellas que podemos estar conviviendo estos momentos de pandemia, de cuarentena, y observamos ese tipo de patrón de comportamiento, es posible que a lo mejor estén faltos de algún tipo de contacto. Y dice, bueno, pero que tampoco ha cambiado mucho mi vida porque a lo mejor yo tampoco tenía demasiado contacto con los demás. Nosotros, en esta charla, creo que la gran mayoría somos latinos, tenemos
muy instaurado un comportamiento social que sin darnos cuenta se basa en el tacto. O está muy basado en el tacto. Cada vez que saludamos a alguien, darnos la mano, esa sensación de recibir un tacto afectivo tiene un gran efecto. Una palmada en la espalda, un buen apretón, un buen abrazo o simplemente un par de besos en la mejilla. Eso va a generar una gran capacidad, va a generar una fisiología que es capaz de regularnos enormemente a nivel anímico y emotivo. Y nosotros estamos viéndonos privados de todo eso ahora mismo, en estos días. Entonces, la verdad es que, bueno, pues sí, la cuarentena y el confinamiento sin duda está dejando mella en nosotros, en los que nos rodea, y puede que pueda tener un gran efecto a nivel social, sobre todo con lo que nos están proponiendo el distanciamiento social, que entiendo los motivos, pero bueno, pero analicemos todo lo que puede conllevar este tipo de medidas que nos sugieren y que nos plantean, ¿no? Muchísimas gracias. Yo estoy segura que el chat está lleno de contactos y de gente que quiere dar voz a su palabra. Gemma del CID y Lala, porfa, ¿podéis empezar a pasar cuestiones? Sí, han habido muchas cuestiones, algunas de ellas han sido respuestas ahora finalmente por Jorge, y las he intentado sintetizar. Muchas cuestiones van relacionadas con la afectación, digamos, de este no tacto debido a la cuarentena a largo plazo en nuestro cerebro, cómo podríamos trabajar para intentar que no se vea alterado este sentido del tacto en cuanto al temor al contagio, e incluso otros relacionados sobre todo con la afectación cerebral de este distanciamiento social a nivel cognitivo y cerebral. Si quieres, sí, contesta y ya luego hago la otra pregunta. Vale, ¿contesto yo, Concha? Sí, creo que has contestado bastante en tu explicación, pero si acaso matizar algunos detalles sobre esto. Sí, lo importante es que en cuanto podamos nos abracemos y volvamos a retomar el contacto. Esta es una de las principales conclusiones que sacaron los estudios que realizaron con aquellos niños que se habían visto privados del contacto. Decían, hay que darle lo que no tuvo, así de claro. Y nunca es tarde. Hay momentos y hay ventanas de neuroplasticidad que la doctora Pinós conoce perfectamente y explica muy bien, que son más importantes que otras, pero una de las ventanas de neuroplasticidad que tenemos es la que estamos viviendo ahora. Y por favor, Concha, corrígeme si me equivoco, que es la ventana de oportunidad que se abre a través del trauma. El trauma, como podemos entender que estamos viviendo ahora, trauma con respecto a la falta, a la carencia de la exposición al tacto, es una ventana de oportunidad para poder generar un moldeamiento y darle y trabajar con esa neuroplasticidad. Entonces, en cuanto podamos, que nos abracemos, va a ayudarnos mucho y nos va a ayudar a compensar aquellas carencias que hemos tenido. Por otro lado, aquellas personas que vivan con alguien, que vivan con familiares o que vivan en pareja, es interesante que intenten tocarse, que intenten palparse, que intenten hacer ejercicios. Y me gustaría compartir algún ejercicio muy sencillo, pero que es muy eficiente y muy efectivo. Como comentaba antes, la parte más importante, o una de las partes más importantes para reforzar esta interocepción, la capacidad de toma de conciencia interna, que también nos va a ayudar a regularnos enormemente a nivel anímico y emotivo, es la región posterior de la espalda, la región que va desde la nuca, la parte posterior del cuello, hasta la región lumbar, toda esa parte de la espalda. Entonces, si podemos hacernos los típicos juegos que nos hacíamos de niños, en los que jugábamos a escribir algo y que la persona lo adivinara, podría ser muy sencillo, muy simple, muy divertido y reforzaría el vínculo social y afectivo. Entonces, el hecho de que una persona tenga que dibujar o trazar algo, por ejemplo, la palabra hola, H-O-L-A, y que vaya dibujando primero trazando la H, después la O, después la L, después la A, en distintas partes de la espalda, eso va a generar un vínculo y a nivel fisiológico, a nivel cerebral, va a hacer que esa persona que está recibiendo el contacto sobre su propia espalda tenga que prestar especial atención a esa zona de su cuerpo, a esa zona de su piel, lo cual va a reforzar mucho más esta actividad
y este estímulo a nivel de la ínsula del cerebro, lo cual nos va a beneficiar mucho. Eso podría ser una manera de gestionarlo. Quisiera hablar sobre algunos descubrimientos de la neurociencia en función del tacto, y uno de los más significativos ha sido en la Universidad de Alicante, en España, en relación al descubrimiento de que el sentido del tacto es el primero que se forma en las zonas del cerebro junto con el olfato, así que el tacto es el sentido previo desarrollado del feto antes de nacer. Y no se le tiene muy en cuenta, quizás porque la mayoría de la ciencia a la que nosotros nos hemos abordado en el estudio es anglosajona, y las sociedades anglosajonas son inhibitorias del tacto. No tienen nada que ver con las sociedades latinas o asiáticas. Es importante porque uno le presta atención a aquello que valora. Quizás por eso no hay tantos estudios hechos. Vemos mucha correlación existente entre el tacto, por ejemplo, y la depresión. Hay que tener en cuenta que la piel respira, la piel y la luz. Entonces, no es lo mismo que te toquen y vivas en un país que tiene mucho sol que no te toquen y vivas en un país donde casi no hay luz. Tu capacidad de ser sensible a los sentidos es muy distinta. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Concha, y bueno, pues como sabemos, ¿no? Seguramente muchos de los que nos escuchan lo sabrán mejor que yo, pero en los años 20, cuando hubo ese movimiento a nivel psicológico en Estados Unidos, la conclusión a la que se llegó y lo que proponían en aquella época las eminencias es que evitaran el contacto físico con sus hijos todo lo posible, y que si en algún momento tenían que felicitar a sus hijos porque habían hecho algo extraordinariamente bien, que le dieran unos golpecitos en la cabeza, un beso en la frente o un buen apretón de manos. Y eso fue lo que les inculcaron, y eso pues obviamente ha influido sobre muchas generaciones desde entonces y las secuelas que ha ido dejando, ¿no? Creo que el COVID nos está dejando hambre de piel. No sé si ustedes han comido, pero el hambre de piel existe. Y el hambre de piel es la necesidad de tocar a otro. La inhibición de tocar a otro durante mucho tiempo puede ocasionar desajustes graves. Gemma, ¿qué preguntas más tenemos? Pues la verdad que hay muchísimas preguntas y me está costando muchísimo poder seleccionarlas, pero voy a intentar, como siempre, sintetizar algunas y poderlas presentar. Hay varias preguntas relacionadas entre el tacto, el dolor y el trauma. Por ejemplo, nos plantean el ejemplo de cuando algo te duele o te has hecho daño y directamente lo que haces es fregarte, ¿no?, ese trozo de la piel. Es decir, ¿con qué está relacionado el tacto el dolor? También a nivel de trauma, es decir, ¿qué pasa cuando una persona que tiene un trauma o no podemos, está inhibida al tacto o no, reacia a que le toquen? Cómo esto afecta también y cómo poder también apoyar, ¿no?, a la persona que está dentro del trauma, pero que no podemos utilizar el tacto como una vía de vínculo. Y también algunas más relacionadas con los niños o personas que o bien no tienen alguna discapacidad, no tienen manos, no tienen pies, o han estado, no han recibido el afecto, digamos, del tacto de sus progenitores durante los primeros años de desarrollo. He intentado sintetizarlas y espero que las podáis responder. Gracias. Pues yo quisiera contestar, por ejemplo, a la última, y es un tema muy controvertido porque la falta de algunos miembros, hay que decir que falta físicamente, pero que el cerebro tiene memoria de ese miembro fantasma. Entonces ya se han hecho bastantes trabajos en inteligencia artificial con implantes que tienen sensoperceptores. Son muy recientes, tienen menos de 2 años y están funcionando muy bien. El único problema es que son carísimos, pero sí, es muy famoso el caso de una niña, creo que era alemana y austríaca, hace menos de 2 años que se le implantaron unos brazos, había perdido los brazos y ella pudo volver a sentir lo que sentía en su cerebro. Entonces, bueno, es interesante observar qué puede pasar en esa área nueva, en la área de la inteligencia artificial en relación con el tacto. ¿Quieres que comente yo algo, Concha? Sí, si me das un segundo, que tengo que conectar la pantalla, que se me va a quedar sin batería. Disculpen un segundo, por favor.
Jorge, mientras que pones bien la cámara, te recuerdo las primeras preguntas que creo que especialmente puedes responderlas tú. Están relacionadas con el dolor y el tacto, es decir, qué vínculo hay, qué relación hay. Por ejemplo, nos han puesto el ejemplo de cuando te duele, te has hecho daño en alguna parte del cuerpo, ¿no? Y tendemos a tocar esa parte, a fregarla, ¿no? Como una sensación de que lo estamos aliviando, el dolor, ¿no? Hay algunos comentarios mientras Jorge se coloca que dicen, ¿tocar a nuestras mascotas tiene el mismo efecto que tocar a los humanos? No, porque la mascota normalmente no te responde igual que un humano. O sea, Jorge ha hablado muy bien de la diferencia entre el tacto hacia uno mismo, el tacto hacia el objeto y la respuesta que tiene el otro hacia nosotros. La mascota, como diferentes seres que podemos tocar, una planta, una flor o diferentes texturas, nos sirven para entrenarnos en la sensopercepción. Nos sirve incluso para sentir ciertas emociones, pero no tiene el mismo impacto que tocar a un humano, porque el toque fuerte del humano nos viene desde un nivel muy primario. Para nosotros que nos toquen es sentirnos seguros. También, de nuevo, volviendo a los estudios de los bebés, muchos bebés que están en la incubadora, cuando les toca la enfermera o les toca su mamá, muchos de ellos suspiran. Es decir, que puede reconocer el tacto de la mamá, solamente el tacto en la espalda, sin ni siquiera verla. Hay otro experimento hecho siempre con personas que están de espalda, boca abajo, con los ojos tapados, les tocan distintas personas que están sintiendo diferentes emociones y el sujeto que está boca abajo puede determinar qué emoción sentía quien le estaba tocando, midiéndolo, ¿no? Con un gorro, todas las emociones. Entonces, podemos sentir realmente las emociones del otro en nuestros dedos. Muchas gracias, Concha. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y sí, yo creo que has contestado la pregunta bastante bien. Si alguna, para complementar un poco con respecto a por qué ese mecanismo, por qué esa reacción de buscar frotarnos la zona o buscar cubrirnos, eso básicamente es un gesto intuitivo en el que vamos buscando una inhibición por hiperestimulación, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo te pica, ¿qué haces? Te rascas. ¿Y qué es rascarse? Hiperestimular. Entonces, saturas tanto de información la zona que se genera un ciclo de inhibición. Entonces, dejas de recibir información sensorial sobre esa zona. El otro mecanismo es por mecanorreceptores. Entonces, lo que hacemos es inhibir la zona apretando, calmando la zona mediante un contacto firme, continuo y mantenido. Creo que la otra pregunta que planteabas era cómo abordar un paciente somático que no deja ser tocado, algo así, ¿era, Gemma? Sí, es como un paciente que está en trauma o que tiene una situación traumática y que, digamos, el tacto es reacio a que le toquen o no quiere ser tocado, inhibe, digamos, ese sentimiento. Sí, bueno, eso es algo que se da con relativa normalidad. Entonces, hay una serie de ejercicios que, si queréis, en algún otro momento podemos plantear o compartir con los compañeros, que lo que va buscando es movimientos espásticos y movimientos involuntarios de manera continua. Entonces, colocando al paciente de una posición específica y dándole simplemente unas pautas muy, muy sencillas, el paciente puede empezar a generar esos movimientos involuntarios, lo cual le puede permitir como liberar esa tensión que se puede haber visto acumulada en distintas partes del cuerpo, en distintos músculos y en distintos tejidos del sistema musculoesquelético, lo que le va a permitir una regulación del sistema nervioso central. Son muy sencillos de iniciar y no tienes que tocar en absoluto al paciente, simplemente le das unas indicaciones de cómo colocarse, cómo mantener una posición y a partir de ahí es muy probable, es muy normal que empiecen a darse estos movimientos involuntarios, primero poquito, de poca intensidad, afectando a pocas fibras musculares, pero a la vez que el paciente se va relajando más, por así decirlo, o permitiéndose esos movimientos pueden llegar a ser más bruscos y una vez que ha hecho eso, normalmente después de algunas sesiones, pocas,
y dependiendo también del trauma del que estemos hablando, el paciente suele ser estar un poquito más abierto a ese tipo de contacto, a un contacto físico. Gracias. Jorge, yo creo que a los estudiantes y a todos los asistentes les encantaría ver algunos de los ejercicios. ¿Qué tal si hacemos alguno de esos ejercicios? Pues muy bien, ¿qué tienes en mente, Concha? ¿Qué nos propones? Bueno, yo quisiera empezar con algunos ejercicios sencillos sobre el tacto de los que tú nos querías presentar y si acaso los vamos haciendo uno tú y otro yo para que se lleven como unas ideas más claras de qué hacer, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a exponernos todos la cara interna del antebrazo, esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a exponerla todos bien. Vamos a cerrarlos. Primero lo voy a explicar y después vamos a cerrar los ojos. Entonces, la idea es empezar por la parte continua de la palma, empezar a bajar desde la muñeca en dirección hacia el codo, con los ojos cerrados, y tenemos que adivinar cuando sentimos o percibimos que nuestro propio dedo ha llegado al hueco del codo, aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a bajar con el dedo y vamos a intentar sentir cuando percibimos o sentimos o creemos haber percibido que nuestro propio dedo ha llegado al hueco del codo. Eso lo podemos hacer todos con los pies sobre el suelo, sentados en la silla, reposando la mano, el antebrazo, digamos que vamos a hacerlo sobre el antebrazo izquierdo. Entonces reposamos con la palma abierta, palma hacia arriba, lo reposamos sobre nuestra rodilla izquierda y poco a poco con los ojos cerrados vamos a ir deslizando los dedos de la mano derecha, uno o dos dedos de la mano derecha, hasta que sintamos o percibamos que hemos llegado a la fosa, a ese huequito del codo. Y lo vamos a hacer todos muy despacito, con los ojitos cerrados. Vamos a darnos 1 o 1 minuto y medio para realizar esto. Y cuando creamos que hemos llegado ahí, abrir los ojos y ver si realmente habíamos llegado a esa zona o no. Es algo que hacíamos de niño. Vamos a ir haciéndolo mientras yo vamos hablando un poquito. Es algo que hacemos todos de niño, que es bastante diferente cuando alguien te lo realiza. Si hay alguien que nos está escuchando y tiene alguna persona a su alrededor, que se anime a hacer este ejercicio, esta práctica, que es muy, muy divertida. Y de esa manera vamos a ir tomando conciencia, porque tenemos que graduar la velocidad, el ritmo y la presión con la que estamos efectuando el contacto, y a la vez tenemos que tomar conciencia y percibir muy atentamente de qué parte está siendo tocada y a qué velocidad y en qué zona específica estamos recibiendo el estímulo para averiguar si hemos llegado a esa fosa del codo o no. Vamos a probar, por favor. Y a ver si alguien nos puede comentar qué ha sentido, o si alguien ha sonreído, o si cómo ha ido la cosa, cómo se han sentido. Minja dice que le encanta sentir el pulso en el huequito. Muy bien, eso está estupendo. Cuanto más podamos ser conscientes y percibir nuestro propio pulso cardíaco, mejor. Será un ejercicio formidable con el que me gustaría compartir con vosotros después, ahora, en los siguientes minutos. ¿Algún comentario más que nos llega por ahí? Piel de gallina. Perdón. A mí me gustaría comentar, bueno, gracias por el ejercicio, porque muchos, pues, igual que como yo y en otros casos, es un ejercicio que de pequeños siempre hemos jugado muchísimo y nos trae recuerdos de nuestra infancia. Y a mí, curiosamente, ahora que vuelvo a este ejercicio después de tantos años, me gustaría comentarte y preguntarte alguna curiosidad. Y es que sí que es verdad que nosotros lo hacíamos como en círculos. Es verdad que cuando te lo hacía otra persona dependía mucho del ritmo y de la caricia, en cómo se hacía la sensación. Incluso parecía que antes de llegar a ese hueco que tú nos comentas,
mucho antes y a la persona parecía que le daba la sensación de que había llegado. ¿Y esto qué significa? Es decir, ¿qué significado tiene que detectes justo en el momento que llega al hueco o que lo detectes muchísimo antes de que llegue al hueco? ¿Qué significado tiene esto? No tiene tanta relevancia el que aciertes, ¿no? El que digas, ves, cuando lo he sentido es justo cuando estabas. Que puede ser un ejercicio muy interesante en sí mismo, el ir agudizando. Esto va relacionado con la cantidad de receptores que tenemos sobre la piel. En distintas partes de la piel, en el cuerpo, tenemos unos receptores o un volumen de receptores diferentes, ¿no? Entonces, el prestar atención es la clave del ejercicio. Entonces, la práctica se realiza desde la gracia, desde la simpatía, desde el divertimento. Pero la intención neurológica que planteo detrás de este ejercicio tan sencillo que a casi todos nos lleva a la niñez, que también es muy importante, que memorias se activan, es que prestemos atención a cómo estamos percibiendo un contacto. Esa prestar atención nos va a reforzar esa estimulación de la ínsula que comentábamos antes, que nos va a dar la capacidad de desarrollar una interrecepción, una conceptualización, un conocimiento interno más desarrollado. Y eso, cuando lo vayamos practicando, nos va a permitir diferenciar más de cómo nos sentimos y de cómo nos percibimos internamente y cómo podemos separar eso de un acontecimiento emocional y de una emoción. Entonces, ese sería un poco el objetivo del ejercicio, que se puede hacer de un modo más consciente o más inconsciente, pero mientras realizamos el ejercicio se va a estar provocando todo este tipo de reacción. Creo que, no sé si te he contestado a la pregunta, Gemma. Sí, gracias, muchísimo. De hecho, hay alguna pregunta más que creo que es interesante. ¿Qué tal si hacemos un segundo ejercicio? Vamos a hacer al menos 3 y luego, si nos sobra tiempo, vamos a cuestiones. Démosle paso a la praxis. Me gustaría, Jorge, invitarles a hacer otro ejercicio que tiene que ver con la somática y la emoción. Es un ejercicio con las manos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es descargar las manos de cualquier tipo de emoción. Las movemos fuertemente, unas 10 veces o así, fuerte, fuerte, fuerte. Y hacemos este movimiento para quitar cualquier tipo de tensión o de distensión. Muy bien. Y ahora vamos a establecer interceptividad entre las manos, recordando que cada mano representa una parte del hemisferio. Vamos a acercarnos a comunicar 2 dedos y internamente vamos a sentir la emoción de la alegría. Nos vamos a cerrar los ojos y con los ojos cerrados dejar simplemente que los dedos se conecten desde la alegría. Y sentir ese momento que se conectan. Y sentir cómo te sientes. Poco a poco. ¿Sí? Y ahora separamos la mano, otra vez sacudimos las manos. Y ahora otra vez vamos a hacerlo con otro dedo, con el tercer dedo. Y vamos a ir al encuentro, esta vez la emoción es la tristeza. Y sentir simplemente que sientes cuando sientes la tristeza en la piel. Y de nuevo abrir las manos, sacudir. Y la tercera, emoción. Ahora la vamos a hacer con toda la mano. La tercera emoción es que no hay una emoción determinada, simplemente capturar lo que surja. Ojos cerrados y permitir que las manos se encuentren. Y abrimos los ojos. ¿Cómo ha ido?
¿Algún comentario sobre el ejercicio? Podéis observar las diferencias entre las emociones. Es sencillo. ¿Para qué nos sirve? Para regular la expresión de las emociones mediante el movimiento. O sea que el movimiento y el tacto nos pueden hacer llamar a las emociones. Y lo más interesante es el último, ¿verdad? Que no tiene nombre. Entonces, a ver qué sale de ese movimiento. Sonrisa al encuentro de las manos. Ajá. Quizás habéis notado que había una emoción que era más prevalente, ¿no? En alguna de las tres. Esa es a la que estáis más enganchados ahora mismo. Jorge, ¿qué tal si os ponemos un tercer ejercicio? Claro que sí. A ver qué tal nos sale. Todo tuyo. Vamos a ver si somos capaces de sentir nuestro pulso radial. Entonces, el pulso radial lo encontramos en la muñeca, a continuación del pulgar, y si flexionamos la muñeca vemos que aquí hay como un tendón. Vamos a colocarnos próximos a ese tendón. Vemos el tendón que aparece aquí. Vale, pues nos vamos a colocar próximos a ese tendón y vamos a intentar sentir el pulso. Vamos a ver si para la mayoría de la gente que nos está escuchando y nos está viendo es capaz de sentir el pulso ahí. Si no somos capaces de sentir el pulso ahí, vamos a intentar buscar un pulso en otra parte del cuerpo, como puede ser la región del cuello. Vamos a dejar unos segundos para ver la reacción de la gente y que nos diga si es capaz de sentir el pulso en esa parte o si les es difícil y proponemos otra zona. Si proponemos otra zona, lo que podemos hacer es mirar de costado y tenemos aquí un músculo que va como de la parte posterior del oído, de la oreja, hasta el cuello. El músculo que se tensa aquí. Nos colocamos debajo de la barbilla, por delante del músculo y volvemos a mirar hacia adelante. Y por ahí podríamos observar y palpar también otro pulso. Entonces, miramos hacia el lado, tensamos el músculo, nos colocamos debajo de la barbilla, por delante del músculo y ahí. Y vamos a volver a girar la cabeza y ahí nos podemos sentir el pulso. A ver si con esas dos maniobras podemos la mayoría sentir el pulso. Una vez que tenemos identificado el pulso, vamos a sentarnos con calma, con los pies en el suelo, si eso nos hace sentirnos más cómodo. Y ahora lo que me gustaría invitarles a hacer es que empiecen a respirar en dos fases. La fase de inspiración, tomando aire, y la fase de expiración, soltando el aire. Y quiero que empiecen a inspirar y a expirar basado en pulsos, que cuenten pulsos. A ver cuántos pulsos le resulta cómodo para inspirar. Pues me gusta inspirar o me siento cómodo inspirando durante 5, 7 pulsos. Y después, ¿durante cuántos pulsos me siento cómodo expirando? Pues me siento cómodo expirando durante 4, durante 8 pulsos. Vamos a jugar con eso. Los pulsos puede que vayan cambiando, puede que sea un poco más acelerado cuando estamos soltando el aire, cuando estamos expirando. Pero vamos a buscar una correlación, una sintonía entre cómo respiramos y cómo latimos. Vamos a intentar reforzar todos esos aspectos que estamos diciendo de la percepción interna y vamos a intentar autorregularnos. Vamos a intentar autorregularnos sintiendo el pulso y contando pulsos, por favor. Nuestros propios pulsos. Y vamos a ver qué nos pide nuestro corazón y vamos a ver cómo podemos intentar acomodar un poquito más a nuestro corazón dentro de nuestro pecho, gracias a esos pulmones, gracias a esos músculos que tenemos alrededor, y vamos a intentar que todos, el corazón, los pulmones y los músculos del tórax y de la columna, estén trabajando en sintonía. Vamos a intentar eso. ¿Cuántos pulsos de inspiración? ¿Cuántos pulsos de expiración? Contamos en pulsos y le damos esa capacidad al corazón de que lleve nuestro ritmo y que nos acompase el resto de los tejidos. Vamos a probar esto durante al menos 1 minuto, por favor. Con los ojos cerrados es posible que sea más cómodo.
puede que los ritmos los tengamos que cambiar, que antes fueran 5 pulsos inspirando y después fueran 8, lo cambiamos, nos adaptamos. El caso es ver qué nos pide el corazón y cómo nos sentimos cómodos escuchando la pulsación del corazón y adaptándonos a ese ritmo que nos propone el corazón. Y despacito vamos abriendo los ojos y por favor me gustaría escuchar alguno de sus comentarios, aportaciones, saber cómo lo han sentido, si les ha resultado fácil, si les ha resultado complicado, si les ha aportado algo. A ver qué nos dicen por ahí, Gemma. Pues bueno, van comentando bastante el número de pulsaciones, por lo que veo son bastante diferentes, algunos tienen incluso, han puesto hasta 10 pulsaciones al inspirar y otros, por ejemplo, 4, otros 8, bueno, les ha sentado muy bien, les ha dado mucha alegría de sentir los latidos y de hacer esta sincronización y supongo que para todos, y yo hablo ya como yo misma, pues ha sido una experiencia de interiorización bastante potente, puesto que creo que pocas veces dedicamos el tiempo a prestarle atención a nuestros latidos y a nuestra respiración a la vez. Prestamos mucha atención a la respiración, pero no tal vez en coordinación con las pulsaciones. Ha sido muy interesante, Jorge. Exacto. Me alegro de que os guste, no hay una regla para todos. Cada uno tiene que tener su propio ritmo y su propia respiración y su propio pulso. No hay uno que sea mejor porque ha hecho un 7-12 y el otro ha hecho un 5-4. No, no, no. Y además tengamos en cuenta que cuando realicemos este ejercicio a lo largo del día, en distintos momentos del día, podemos tener distintos ritmos. La idea no es siempre buscar el mismo, la idea es adaptarnos a esa propuesta que nos hace el corazón. Y cuanto más sintamos a nuestro corazón, más estaremos reforzando esa capacidad de percibir internamente lo que nos sucede a nivel físico y a nivel emotivo. Y eso nos va a ayudar a poder gestionar mucho mejor nuestro estado anímico, físico y emocional. Muchísimas gracias, Jorge. Son las 15:32 aquí en Centroamérica. Sé que en España es un poquito más tarde, al menos 7 horas más. Te queremos invitar a que compartas todo lo que sabes, que es muchísimo, con nosotros otro día. Estoy segura que todas las personas que están con nosotros lo van a agradecer. Infinitas gracias. Si acaso recordarles a aquellos que no están inscritos como estudiantes en la Fundación que se pueden dirigir a nuestra web, que estamos encantados de que vengan a estudiar si quieren o si quieras están un ratito en un webinar. Gracias, Gemma. Gracias, buenas noches. Bona nit per tu. Gracias, Lala. Bona nit, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lala, también para ti. Y siguiendo nuestra tradición, vamos a abrir micros para despedirnos de todos. Muchas gracias a todos. Pueden activar su micro para despedirse. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. Muy bueno, gracias. Adiós. Adiós. México. Gracias desde Panamá. Gracias, Jorge. Gracias, chao. Gracias. Adiós, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Concha. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Muy bueno. Una reunión de Zoom por el cumpleaños de Marco. Muchas gracias a todos por haber asistido. Con mucho gusto damos por cerrada esta sesión y amablemente los invitamos a que se Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Chao.